Yo no nací en esa familia. Me llevaron a esa casa en brazos de otra persona. El primer día que entré en esa casa, aún recuerdo claramente el olor a madera de las escaleras, el olor a ambientador de azahar y la risa de mi madre adoptiva mientras me miraba. Hola, hijo, esta es tu casa a partir de ahora. Tenía 3 años. No entendía del todo el significado de la palabra hogar, solo que por primera vez tenía una habitación propia, un osito de peluche en mi cama, alguien que me alzara en brazos sin tener que apresurarse a dejarme para ir a trabajar. Durante los 3 primeros años, viví como si solo existieran 3 personas en el mundo: mi padre, mi madre y yo. Mamá me llevó al parque, me ató los zapatos y pacientemente me enseñó a llamar mamá. Papá me cargó sobre su hombro y señaló al cielo. Hija mía, en el futuro puedes hacer lo que quieras. En mi quinto cumpleaños, compraron una tarta pequeña y encendieron 5 velas. Tomamos unas fotos borrosas con una cámara vieja. Mi madre me abrazó por detrás, con la barbilla rozando mi pelo. Ojalá hubieras venido antes. Yo lo creía. Creía que pertenecía a este lugar. Creía que era una hija, y no una hija adoptiva. Entonces la madre quedó embarazada. Nadie dijo una palabra en ese momento, pero el ambiente en la casa cambió. Se oyeron susurros en la cocina, se vieron miradas preocupadas y mamá vomitó en el baño. Papá le acarició la espalda a mamá y sonrió. Finalmente, el milagro ocurrió. Me quedé en la puerta, abrazando al osito de peluche, sin entender qué era aquel milagro. Solo notaba que mi madre estaba cansada y me abrazaba menos. El olor a vitaminas, jengibre y preocupación impregnaba el aire. El día que nació Kyle, mi vecino me llevó al hospital. La puerta de la sala de parto se abrió y papá sostenía un pequeño bulto de mantas, con el rostro radiante. Mamá yacía en la cama, con el cabello pegajoso por el sudor, pero sus ojos se iluminaron al mirar al bebé. Volví corriendo, esperando que mamá me abriera los brazos, pero los tenía ocupados sosteniendo a Kyle. Me quedé de pie junto a la cama, tirando suavemente de la sábana. Mamá, ya estoy aquí. I have Fentry. Mamá me miró y sonrió, pero sus ojos no se detuvieron en mí más de un segundo. Oye, ven aquí y mira a tu hermanito. Él es tu verdadero hermano. Hermano menor. Desde entonces, todo en la casa giraba en torno a las 2 palabras hermano menor. En los meses siguientes, vi en el rostro de mi madre una expresión que no le había visto en mucho tiempo: dulce, tierna, incondicionalmente amable. Era por Kyle. Para mí, mi madre seguía siendo amable, pero como un adulto que habla con una máquina usada. Eres un niño muy bueno. Déjame cuidar de tu hermano pequeño. El tono era como cuando elogió el lavavajillas. Funcionamiento estable y sin problemas. Cuando estaba aprendiendo a caminar, solo me tomaron unas pocas fotos a toda prisa y las guardaron en una caja. Recuerdo que mi madre dijo: en aquel momento estaba tan ocupado con el trabajo que no tenía tiempo para filmar nada. I have the sprug. Pero cuando le tocó el turno a Kyle, toda la familia compró una cámara nueva. La primera tarde que el bebé se tambaleó por la sala, mamá casi lloró. Papá sostuvo la cámara y la movió por todas partes, haciendo videollamadas con los familiares. Miren, ya camina. Es nuestro hijo. Me quedé cerca de la pared, mirando la pantalla. Vi mi sombra parpadear por un segundo y luego desaparecer. A partir de entonces, cada primera vez para Kyle fue un evento familiar. La primera vez que llamó mamá, quedó registrada y se envió a su abuela, prima e incluso a conocidos lejanos. La primera vez que llamé mamá fue en algún momento de aquellos días tan ajetreados. Nadie lo recuerda con claridad. Comencé a comprender algo muy simple, pero cruel. Kyle es el milagro que estaban esperando. Y yo fui una solución temporal durante los años en que pensaron que nunca tendrían hijos biológicos. A los 7 años comencé a comparar. Mi cumpleaños fue una comida familiar. Un pastel pequeño comprado a toda prisa en el supermercado. Las velas estaban torcidas. La fiesta de cumpleaños de Kyle fue una fiesta temática de superhéroes. La sala de estar estaba llena de globos. Una docena de niños corrían por todas partes.
Su madre llevaba puesta su camiseta y su padre tomaba fotos desde todos los ángulos. Ya eres adulto, no hay necesidad de ser tan quisquilloso, dijo mamá riendo cuando me enfurruñé por primera vez. Guárdalo para ella, todavía es joven, lo necesita más. Escuché esa frase una y otra vez, durante toda mi infancia. Necesita más. Eres más fuerte. Las chicas deben entenderlo. A los 12 años participé en la Feria de Ciencias del colegio. Pasé muchas noches en vela, construyendo a mano modelos de energías renovables y pidiendo cartón viejo y motores pequeños. El día de la ceremonia de entrega de premios, subí al escenario sosteniendo la cinta azul del primer premio, con el pecho henchido de orgullo. El profesor dijo: «Eres realmente excelente. Tus padres estarán muy orgullosos». Abracé la cinta y corrí a casa como el viento. Mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, haciendo matemáticas con Kyle. Le extendí la cinta. «Mamá, mira. He ganado el primer puesto de toda la escuela. It's». Mamá levantó la vista. Sus ojos se posaron en la cinta por un segundo, mientras seguía hablando con Kyle. «Un momento. Esto debería ser 7, no 6. Oh, excelente trabajo. Déjame verlo más tarde». Luego volvió a centrarse en el problema de Kyle. Me quedé allí de pie, con la mano aún levantada, y de repente sentí la cinta tan pesada como una roca. Kyle me miró, con los ojos llenos de algo parecido a lástima. Él también lo vio, no era solo mi imaginación. Esa noche, mi cinta estaba en un cajón del pasillo, donde se acumulaba todo tipo de trastos, cargadores viejos, pilas gastadas, algunas fotos olvidadas. Y la nota de ánimo de Kyle del concurso de ortografía estaba pegada justo en medio de la nevera, a la vista de todos. Allí permaneció durante meses. Una tarde, llegué temprano a casa después de la escuela, y al abrir la puerta oí a mi madre en la cocina. Su voz sonaba cansada pero aliviada cuando le dijo a la vecina: «En realidad, lo adoptamos porque pensábamos que no podríamos tener hijos». ¿Quién iba a pensar que Dios sería tan bondadoso y nos daría a Kyle? Aunque somos parientes de sangre, sentimos que es como si fuera nuestro. Me quedé paralizada en la puerta, con los zapatos puestos. Una parte de mí quería taparme los oídos, pero las palabras ya se habían filtrado en mi cabeza, impresas a fuego. Resulta que no soy ningún milagro. Soy el Plan B. Es un periodo de espera. Es una prueba piloto para 2 personas que no saben lo que es ser padres, antes de tener una versión oficial de sus genes. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, miré al techo y me pregunté por primera vez: si no me hubieran adoptado ese día, ¿dónde estaría? La única respuesta que tengo es: no lo sé. Y el miedo a ser devuelto, a ser abandonado, se ha convertido desde entonces en un hilo invisible que me ata con fuerza. A partir de ese día, pedí menos, lloré menos y necesité menos abrazos. Pasé de querer ser amado a intentar ser útil. Si no puedo ser su hijo favorito, al menos seré el que no cause problemas. El hijo del que puedan estar orgullosos porque soy maduro, comprensivo e independiente. Ni me imaginaba que ese mismo pensamiento me impulsaría más tarde a desempeñar el papel de cajero del cajero automático de la familia. Al comenzar mi adolescencia, y cuando el dinero, el futuro y las decisiones de la primera etapa de la vida entraron en juego, me di cuenta de lo que había sido una prueba, que no valía la pena la inversión, y del precio que pagué por intentar demostrar que era digno de pertenecer a esa familia. A los 15 años, algunos chicos solo se preocupan por elegir la ropa que se pondrán para las fiestas del colegio. Yo elijo las horas extras. Mi primer trabajo fue en un pequeño restaurante. Mi pelo olía a grasa, mis manos siempre estaban secas de lavar platos, pero me sentía útil. Les dije a mis padres que quería ahorrar para la universidad. La verdad era que solo quería dinero que fuera realmente mío. Que no me compararan con Kyle. Que no fueran objeto de discusiones sobre quién debería tenerlo primero. Mis padres no pusieron objeciones. Incluso parecían aliviados. Mi hija sabe cuidarse sola, así que sus padres pueden ahorrar mucho dinero, dijo papá, con voz a la vez de elogio y alivio. A partir de entonces,
Todo en mí comenzó a asociarse con las dos palabras autocuidado. A los 16 años, pagaba mi propia factura de teléfono. Compraba mis propios libros. Me compraba ropa nueva cuando la gente se burlaba de mí por usar ropa vieja. Kyle era diferente. Su madre intentaba complacerlo con cada par de zapatillas, cada camiseta de béisbol, cada sudadera con capucha que le gustaba. Una tarde de invierno, hacía tanto frío que mi aliento se convirtió en humo. Salí del trabajo casi a las 11 de la noche. La parada del autobús estaba desierta. El viento hacía crujir el cartel publicitario. Me quedé acurrucado contra una farola, con las manos metidas en los bolsillos de mi fino abrigo. Justo en ese momento, recibí un mensaje de texto de mi madre. ¿Ya estás en casa? Papá va a buscar a Kyle. Hace demasiado frío para que vayas caminando. Miré la pantalla del teléfono y luego mis zapatos mojados. No respondí al mensaje, no sabía qué escribir. En ese momento, comprendí otro matiz del dicho: tú eres más fuerte, eso es más débil. Soy tan fuerte que la gente cree que puedo estar de pie en una parada de autobús helada sin ningún problema. Kyle estaba tan débil que incluso la más mínima brisa fría requería que toda la familia lo protegiera. Al comienzo del 11º año, ahorré suficiente dinero como para pensar en comprar un coche usado. Nada del otro mundo, solo un coche que funciona, lo suficiente para no tener que esperar más el autobús bajo la lluvia. Una noche, reuní valor y se lo conté a mis padres durante la cena. Mamá y papá, si pago la mitad por adelantado, ¿me pueden ayudar con el resto? Necesito un coche para ir más cómodamente al trabajo. Papá dejó la cuchara sobre la mesa, mirándome como si se enfrentara a una petición irrazonable. Eres una niña muy buena e independiente. Puedes cuidarte sola. La economía está difícil ahora. Deberías ahorrar ese dinero para cuando tu hermano menor lo necesite. Él no es como tú. Es más débil. Más débil. Ahí está otra vez. Asentí. De repente, el arroz me pareció difícil de tragar. Mamá no dijo nada, simplemente recogió la mesa en silencio, como si la conversación nunca hubiera comenzado. 18 meses después, el día del 16º cumpleaños de Kyle, estaba de pie en el porche viendo a mi padre abrir la puerta del garaje. Dentro había un coche nuevo, reluciente bajo las luces, con un gran lazo rojo atado al capó. ¡Sorpresa!, exclamó toda la familia al unísono. Kyle gritó de alegría, saltando arriba y abajo. Me quedé allí de pie, con una sonrisa forzada, el corazón vacío. El dicho, la familia está pasando por un mal momento, resulta ser cierto solo cuando el regalo es para mí. Mi día, a mí mismo. No pasa nada. Cuando se vayan de casa, todo será diferente. Que vayan a la universidad, ganen dinero y se sentirán orgullosos de sí mismos. Me dediqué por completo a mis estudios. Presenté el examen de ingreso a una universidad pública. Aprobé. En mi primer año de universidad, hice 3 cosas al mismo tiempo. Mañana de pie en el mostrador de una pequeña tienda. Trabajo de tarde como auxiliar docente en la biblioteca. Trabajé como camarera en un restaurante barato. Estudiaba durante los descansos, comía fideos instantáneos cuando mi compañero de piso pedía comida a domicilio y usaba siempre los 3 conjuntos de ropa más limpios que tenía. Te estoy tomando el pelo. Vivo a base de café instantáneo y terquedad. Avdog. Pero en realidad, hubo noches tumbado en la cama de mi residencia estudiantil en las que me pregunté, ¿por qué, a pesar de mis grandes esfuerzos, siguen diciendo que no pueden ayudarme en absoluto? 2 años después, Kyle entró en la misma escuela que yo. Esa noche, mi madre me llamó, con una voz radiante como nunca antes la había mostrado en ninguno de mis exámenes. Tu hermano fue aceptado. Decidimos alquilarle un apartamento cerca de la escuela, pagarle la comida, el alojamiento y la matrícula para que pueda estudiar con tranquilidad. No está tan sano como tú, y nos preocupa que trabajar a tiempo parcial afecte sus resultados. Cogí el teléfono y la escuché enumerar sus planes. Matrícula, alojamiento, comida, gastos de manutención, e incluso un viaje de relajante de año nuevo para él. En el pasado, yo también,
Estaba a punto de mencionar los años en que estudié y trabajé como una loca. Mamá interrumpió. En aquel entonces no teníamos estabilidad económica. Ahora que nuestra situación financiera ha mejorado, queremos compensárselo a tu hermano, a menor. Eres genial, mírate, puedes encargarte de todo tú solo. Ah. Sonreí con ironía. Parece que cada vez que dicen, la economía está mejor ahora, nunca se refieren a mí. Unos meses después, volví a casa un fin de semana. A la hora del almuerzo, mamá estaba ocupada en la cocina. Papá estaba en la sala viendo la televisión, y Kyle les estaba mostrando a sus nuevos amigos su viaje a la playa. Fui a la cocina para ayudar a mi madre a lavar los platos. Sobre la encimera de la cocina, entre los papeles, había un sobre abierto. El logotipo del banco era claramente visible. No tenía intención de leerlo. Pero al cogerlo para evitar salpicar, el papel se me resbaló. Y el primer número que me llamó la atención. Saldo de la cuenta. Suficiente para pagar mi matrícula universitaria. Al menos durante unos años. Lo suficiente para ayudarme a comprar un coche sin tener que pasar 18 meses esperando en una parada de autobús helada. Lo suficiente como para que no necesite que se repita la frase, economía difícil cada vez que abro la boca. Me quedé allí atónito. El tintineo de los platos, el televisor en la sala, la risa de Kyle, todo parecía haber desaparecido. En mi cabeza solo hay una frase. Resulta que no es que no tengan dinero. Simplemente, no tienen dinero, para mí. Durante toda aquella tarde, cada palabra que dijeron mis padres se volvió amarga en mi cabeza. En aquel entonces no éramos estables. La economía está mejor ahora. Estoy mejor. Soy más independiente. No necesito tu ayuda. I've not together. Esa noche, cuando solo estábamos dos en la mesa, intenté hablar y pregunté con suavidad. Si mamá y papá podían hacerlo en aquel entonces ¿por qué? Papá evitó mi mirada. No saques a relucir el pasado. Lo importante es el presente, ¿verdad? Tus padres están intentando cuidar de tu hermano pequeño, él necesita más. Sonreí, pero algo dentro de mí se rompió. Una última ingenuidad respecto a la palabra justicia en la familia. El año en que me gradué de la universidad, saqué excelentes notas, con un promedio casi perfecto. Mis padres vinieron, pero se fueron temprano, por miedo al tráfico. La única foto que me tomaron fue apresurada, con la mitad de mi cara oculta por la luz del sol. 2 años después, le tocó el turno a Kyle de graduarse con calificaciones promedio. Sus padres alquilaron todo el Riverside Hall, lo decoraron con globos, invitaron a familiares, hicieron presentaciones de diapositivas de cada momento de su infancia, y hablaron del hijo que superó las dificultades, como si acabara de escalar el Everest. Me quedé al fondo de la sala, con un vaso de agua en la mano, sonriendo a todos, pero por dentro solo había vacío. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me senté sola en la cocina, mirando la cinta del primer puesto de mi clase de 7º grado, que aún guardaba en una caja. Junto a ella estaba el extracto bancario que había visto por accidente ese día. 2 hojas de papel, 2 momentos diferentes, pero juntas forman una respuesta clara. En todas las prioridades de la familia, nunca fui la primera opción, pero quizás nunca haya sido una prioridad máxima. Miré a mí mismo, no pasa nada. Estoy acostumbrada, mientras trabaje más, gane más dinero y tenga una carrera más estable, tendrán que reconocerme. Sin saberlo, fue esa mentalidad de ganar dinero para ser visto, la que me llevó directamente a mi siguiente puesto. Ya no es un periodo de prueba, sino un cajero automático oficial para toda la familia. Y esta vez, el precio que pagué no fue solo emocional, sino también mi futuro financiero. Compré mi primer apartamento cuando tenía 26 años. No era un ático de lujo, solo un apartamento de una habitación, con paredes viejas que necesitaban una mano de pintura y una cocina pequeña, pero era la primera vez que tenía una llave en mis manos. Abría la puerta y entraba en un lugar donde todo lo que había dentro lo había pagado yo. Me llevó una semana repintar las paredes. El color crema era pálido, no demasiado llamativo,
pero cada pasada del rodillo era un recordatorio. Este es mi espacio, no un rincón para compartir con las prioridades de nadie más. Reorganicé los muebles, compré un sofá con descuento, y arreglé una vieja mesa de comedor. El sudor me corría por la espalda, me dolían las extremidades, pero nunca había sentido con tanta claridad que pertenecía a un lugar. El día que recibí las llaves, lo primero que hice fue llamar a mi madre. «Mamá, ya tengo la casa». «Es pequeña, pero es preciosa», dije sonriendo mientras grababa un vídeo para enseñarle las paredes, las ventanas y la luz de la tarde que entraba a raudales. Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Luego se oyó la voz de mi madre, pero algo me distraía. «Sí, eso es genial. Lo estás haciendo muy bien. Pero, ¿te puedo llamar luego? Kyle está teniendo problemas en el trabajo y necesita que hablemos con su jefe. Está estresado». Me quedé de pie en medio de la sala vacía, con el teléfono aún en alto, grabando un vídeo a medio hacer. «Sí, bueno». Quizá en otra ocasión, respondí en voz baja. La llamada duró menos de 2 minutos. El único sonido que quedaba en la habitación era el latido de mi corazón y el suave silbido del viento que se colaba por la rendija de la ventana. La alegría que acababa de comenzar se redujo a la mitad, como un video que aún no se había terminado de filmar. Me consolé a mí mismo. No pasa nada. Están preocupados por Kyle. Soy mayorcito. Puedo divertirme. Seguía pensando que si continuaba intentándolo, si conseguía una carrera estable y un ingreso estable, eventualmente estarían orgullosos de mí. Resulta que estaban orgullosos. Pero no de mí, de mi capacidad de pago. 3 años después, ascendí a puesto senior en una firma de contabilidad de tamaño medio. El sueldo no era astronómico, pero me alcanzaba para no tener que contar cada centavo. Tenía una pequeña cuenta de ahorros, un plan de jubilación y algunas inversiones. Cumplía con todas las obligaciones de la vida adulta, sin que nadie me lo pidiera. Un martes por la noche, estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. El nombre de papá aparece en la pantalla. «Te escucho, papá». Su voz era directa. «Tenemos que hablar de Kyle». No me sorprende. Casi todas las llamadas importantes en casa empiezan con esa frase. «Lo despidieron», dijo papá. «La empresa redujo personal, despidió a mucha gente. Está pasando por un mal momento». Sabía perfectamente que esa no era toda la verdad. Antes, reducir personal significaba que Kyle llegaba tarde, era vago y causaba problemas. Pero me callé y dejé que papá siguiera igual. Mamá cogió el teléfono. Su voz estaba quebrada. «Tu hermano lo está pasando mal. Sé que es difícil encontrar trabajo hoy en día. Estamos intentando pagarle el alquiler, el coche y las facturas del teléfono. Y estamos a punto de jubilarnos». Papá añadió una frase como si lo hubiera clavado. «La familia se ayuda mutuamente, ¿verdad?» Familia. Esas 2 palabras, salidas de sus bocas, siempre iban en una sola dirección, alejándose de mí y acercándose a Kyle. Observé mi cocina, el viejo refrigerador, la estufa con las perillas desgastadas. «Sí, puedo ayudarte», dije. «Te transferiré algo de dinero para ayudarte con el alquiler de este mes». La primera vez fueron solo unos cientos. Me dije a mí mismo, «Está bien. Solo por ahora». Pero lo temporal tiene la capacidad de convertirse en para siempre sin que te des cuenta. Llamaron de nuevo al mes siguiente. «El mes que viene». Al principio, decía, «puedo ayudar con las facturas de luz y agua». Luego agregué, «dinero para reparaciones del automóvil, dinero del seguro, dinero para medicinas». Finalmente, papá sugirió, «¿qué tal si lo transfieres mensualmente para mayor comodidad? Nosotros nos encargaremos de todas las facturas para que no tengas que escuchar nuestras quejas todo el tiempo». Eso suena como algo lógico y conveniente, especialmente para un experto en finanzas como yo. Así nació la cuenta conjunta. Configuré una transferencia automática. $1.5 por mes. El propósito de la nota es claro. Gasta en lo esencial. Vivienda, servicios públicos, seguros, comida.
I have 2 IRs. La primera vez que pulsé el botón de confirmar, me temblaban un poco las manos, pero sentí una extraña sensación de alivio. ¿Ves? Puedo protegerlos. Soy útil. Al menos esta vez no soy un mero espectador. Pero debido a mi trabajo, hay una cosa que no puedo evitar mirar: los estados de cuenta. Al principio, solo eché un vistazo a algunas transacciones, tranquilizándome, probablemente supermercado, gasolinera, factura de la casa. Una noche, abrí un archivo de Excel y empecé a introducir cada gasto para ver el total mensual de los gastos del hogar. Un reflejo profesional, pero también una forma de tranquilizarme. Mi dinero se está utilizando en el lugar correcto. Primera línea. Restaurante El Mirador. $120. Segunda línea. Otros restaurantes. $89. Tercera línea. Cafetería Elegante. $8 la taza. Continuo. Pago único por Electroworld. Casi $2. Nota: PC para juegos. Era el nuevo ordenador que Kyle había estado presumiendo en las redes sociales una semana antes. Próximo. Las cuotas de suscripción de todas las aplicaciones de streaming que cancelé para ahorrar dinero. Netflix, HBO, Disney+, Spotify, un servicio de fútbol de pago. Y luego está el sofá nuevo, el televisor nuevo, el paquete de cable premium. Miré la larga lista en la pantalla. $1.5 al mes. Debería ser suficiente para el alquiler y la comida, pero lo utilizaron para mejorar su calidad de vida. En lo que a mí respecta, estoy mejorando cada vez más mi calidad de vida. Para enviar $1,500, eliminé casi todas las pequeñas cosas que me hacían sentir que merecía algo. Cancela la clase de yoga. No hagas ese viaje con amigos. Sigue posponiendo la compra de un coche nuevo con 90,000 millas. Pero cada vez que mi madre llamaba, seguía diciendo: no sé cómo viviríamos sin ti. Eres verdaderamente el hijo más filial de la familia. Me reí, tragándome la vaga sensación. ¿Cuál es la diferencia entre ser elogiado por ser filial o ser tratado como una tarjeta de crédito ilimitada? Una vez, después de leer la declaración con el corazón latiendo tan rápido como si acabara de correr, respiré hondo y llamé a mi madre. Mamá, revisé los gastos de este mes. Creo que deberíamos comer menos fuera y limitar las compras nuevas. El dinero. Deberíamos priorizar las facturas necesarias. Me preocupa que si seguimos así, más adelante. Antes de que pudiera terminar, mi madre me interrumpió, con voz baja pero llena de amargura. ¿Nos crees que somos niños? Hemos vivido hasta esta edad. No necesitamos que nos enseñes a administrar el dinero. Hemos ahorrado toda la vida. Y ahora nos atrevemos a comer un poco. ¿O acaso piensas que somos una carga? Me quedé atónito durante unos segundos. No, yo solo. De acuerdo, lo entiendo. Si quieres ayudar, ayuda. Si no quieres ayudar, dilo. No ayudes y luego calcules cada centavo así, me entristece. La frase, mamá está muy triste, es como un cuchillo de terciopelo. Sigue siendo el cuchillo. Por primera vez, la pregunta cruzó mi mente. Si no fuera adoptada, si fuera tu hija biológica, ¿seguirías tratándome en ese tono? Llevé esa pesadez a la sala de terapia, el único lugar donde me permitía ser egoísta. El médico me hizo una pregunta sencilla, pero inquietante. Si dejo de enviar dinero mañana, ¿qué es lo peor que puede pasar? Respondí sin pensar. Me odiarán. Pensarán que soy una desagradecida. Dirán que ya no soy una niña. Inclinó la cabeza. ¿Te das cuenta? Lo que más temes es perder el afecto. Pero por todo lo que me has contado hasta ahora, solo demuestran su afecto con mayor claridad cuando hablan de dinero. Guarde silencio. La imagen de la cuenta conjunta, los gastos, la frase, sin hijos moriremos, aparecieron en mi mente. No sé desde cuándo el amor familiar se ha convertido en unidades de dólares. La gota que colmó el vaso llegó de forma más silenciosa de lo que esperaba. Una noche, Kyle creó un chat grupal familiar y publicó un meme.
Dibujo de un mendigo sosteniendo un cartel que dice «Ayúdenme», pero quejándose. El dinero es muy poco, no es suficiente. Debajo del meme, Kyle escribió: es difícil quejarse cuando alguien te ayuda. Algunos familiares reaccionaron riendo. Nadie dijo: oye, eso es un poco excesivo. Nadie preguntó: ¿qué piensa ella? Miré la pantalla, con la sensación de que alguien había capturado toda mi interpretación en una fotografía. La persona que da dinero. Alguien que siempre tiene que ser razonable. Tenemos el deber de dar sin cansarnos jamás. Colgué el teléfono y me puse a caminar por el apartamento. Compré este sofá con mi trabajo a tiempo parcial. Yo misma limpio la cocina. El viejo coche que todavía uso, con el motor rugiendo en el aparcamiento. Mientras tanto, en casa de mis padres, Kyle estaba sentado frente a su nuevo ordenador, con un mando de videojuegos en la mano, viendo Netflix en mi cuenta y quejándose en algún lugar de que yo estaba calculando. En el espejo vi a una mujer de casi 30 años, cansada pero que aún intentaba sonreír cada vez que la llamaban sus padres, que aún decía «está bien, puedo con ello», que aún recibía cumplidos vacíos sobre «eres tan buena, tan independiente, he recorrido un largo camino». De una niña que solo quería ser vista, a una mujer a la que solo veían cuando hacía transferencias de dinero. No me atrevo a cortarlo. No me atrevo a dejar de enviar dinero. Pero en algún lugar del interior, algo había comenzado a resquebrajarse. Lo que yo no sabía era que esa grieta estallaría una noche de Navidad, precisamente en la fiesta que organicé con miles de dólares, con la última esperanza de que, si doy mucho, si me sacrifico mucho, tal vez esta vez me vean. Y no solo como una máquina de hacer dinero. La idea para la fiesta de Navidad me vino una noche de insomnio, mientras yacía mirando al techo y preguntándome: ¿qué más tengo que hacer para que me vean? Envié dinero, pagué facturas. Me convirtieron en meme en el chat grupal. Pero en mi interior aún persiste una creencia absurda. Si lo hago perfectamente, si logro que mi familia se sienta orgullosa, tal vez esta vez las cosas sean diferentes. Así que reservé una habitación en un pequeño y acogedor hotel de la ciudad. El salón de banquetes tenía paredes de ladrillo ligeramente desgastadas, un techo bajo con luces amarillas que colgaban de las vigas y un árbol de Navidad decorado con sencillez, no demasiado llamativo, pero acogedor. Elijo el menú cuidadosamente, hasta el último plato. Un poco de comida occidental, un poco de comida familiar que guste a toda la familia, vino moderado, pasteles. Contrata a un pianista para que toque en un rincón. La música de fondo es suficiente para suavizar el ambiente. Quería que todo fuera perfecto, porque para mí esto era más que una simple fiesta de Navidad. Esta es mi última sesión de persuasión con mi familia. Esa noche gasté casi $3,000. Dinero para decoraciones, comida, bebidas y regalos. Y ninguno de ellos lo sabía. Tardé casi 3 meses en ahorrar mediante una serie de transferencias a la cuenta conjunta. Llegué temprano, revisando cada lazo de la silla, ajustando cada vaso de la mesa. Me temblaban ligeramente los dedos, no por el frío, sino por la emoción. Mamá fue la primera en llegar. Entró, se detuvo en el umbral, con los ojos muy abiertos. La luz amarilla iluminó su rostro y pensé, por un instante, que me miraba fijamente. ¡Ay, Dios mío! La madre se llevó la mano a la boca. ¿Hiciste todo esto? Sonreí, nerviosa y expectante a la vez. Sí, quiero que todos tengan una Navidad especial este año. Mamá me tomó la mano y la apretó suavemente. Es precioso, realmente precioso. Estoy orgullosa de ti. Esa frase, si se hubiera dicho hace 10 años, podría haber sido suficiente para mantenerme con vida durante una década. Pero ese día, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, aún sentía un leve dolor en el alma. ¿Por qué tuviste que esperar hasta que gastara $3,000 para decir eso? Papá llegó más tarde, vestido con camisa y corbata, con un aspecto más joven de lo habitual. Caminó por la habitación asintiendo con la cabeza. Tu hija ahora tiene un gran negocio.
Los familiares llegaron uno tras otro. Todos elogiaron. ¡Guau, qué elegante! ¿Lo organizaste todo? Excelente trabajo. Sonreí, ocupada saludando, tratando de grabar en mi corazón cada pequeño gesto de reconocimiento, como un niño sediento que bebe hasta la última gota. La comida transcurrió sin problemas. La gente charlaba y reía. La música del piano se mezclaba con el sonido de los cuchillos y tenedores sobre los platos. Mamá sonrió más de lo que la he visto sonreír en años. Mi padre me contó una historia de cuando yo era pequeña. Una de las pocas veces que me mencionó fuera del contexto de mi hermana es mejor y más fuerte. Hubo un minuto en que me quedé sentado mirando alrededor de la habitación y pensé, tal vez, lo logré. Tal vez esta noche sea el punto de inflexión. Entonces Kyle se puso de pie. Se notaba que había bebido un poco. Lo pude ver por el brillo inusual de sus ojos y la forma en que se reclinaba en la silla. Cogió la copa de vino y golpeó la cuchara contra ella. El tintineo fue haciendo que todos se callaran poco a poco. Quería decir unas palabras, dijo Kyle con una media sonrisa. En fin, tengo que brindar por ti, que has organizado esta noche tan elegante. La primera frase sonó normal. Todos rieron y se giraron para mirarme. Levanté mi copa con torpeza, con el corazón latiéndome a 1000 por hora por la vergüenza. Kyle hizo un gesto señalando la habitación. Mira este sitio. Es llamativo, reluciente. Tiene piano. La comida está deliciosa. Mi hermana sí que sabe gastar dinero. Se oyeron algunas risas dispersas. No estaba claro si bromeaban o hablaban en serio. Intenté sonreír y susurré. Bueno, de vez en cuando. Kyle no se detuvo. Sí, de vez en cuando, siempre que haya alguien. Sí, por suerte, en mi familia hay alguien que es muy bueno para ganar dinero, y que además le encanta hacerse el héroe. El ambiente cambió, de forma sutil pero evidente. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí. Mamá dijo suavemente, Kyle. Pero muy suavemente, como si solo quisiera cumplir con su deber. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero aún así me contuve. Tú, con eso basta. I have. ¿Eh? ¿Qué? Yo siempre digo la verdad, dijo encogiéndose de hombros y volviéndose hacia todos los presentes. Piensen en esto. Si mañana mi hermana desapareciera sin avisar, sin enviar un mensaje, sin pagar, ¿quién sería el primero en darse cuenta? Papá dejó el vaso con más fuerza de lo habitual. Kill detent. Pero a su voz le faltaba la firmeza que yo esperaba. Kyle miró a su alrededor, con los ojos brillantes por el alcohol. Lo digo en serio. Si desapareciera de nuestras vidas, alguien en esta casa, ¿la recordaría? ¿O solo lloraría en el banco y las facturas? Alguien soltó una carcajada, intentando tragar, pero ya era demasiado tarde. La risa resonó en el aire. Otros también rieron, una risa forzada pero risa al fin y al cabo. Sentí un vuelco en el estómago. Me zumbaban los oídos. Por un instante, dejé de oír el piano. Solo sentía la sangre correr por mi cabeza. Kyle alzó su vaso más alto. Pues bien, brindemos por la única persona que, si desapareciera, solo sería recordada como el cajero automático de la familia. Mi maravillosa hermana, la chequera humana. Basta, dije, esta vez más alto, pero mi voz aún temblaba. Mamá bajó la mirada hacia su plato, haciendo girar la servilleta. Papá tomó un sorbo de vino sin mirarme. Una tía frunció el ceño. Eso es duro, hija mía, pero aún así sonrió de forma forzada. Nadie está de mi lado. Nadie dice. Lo siento. Esto no es gracioso. Miré a mi alrededor, a la habitación en la que había gastado miles de dólares, a los rostros que evitaban mi mirada, y de repente sentí como si estuviera de pie desnuda frente a una multitud, siendo señalada con el dedo, sin una sola prenda de ropa para cubrirme. Dejé mi vaso sobre la mesa. Genial, dije con una voz extrañamente tranquila. ¿Lo probamos por diversión? Toda la mesa permaneció en silencio. Dijiste que si desaparecía, nadie lo notaría excepto las facturas, ¿verdad?
Miré fijamente a Kyle. De acuerdo. Veamos quién tiene razón. Kyle soltó una risita. Hermana, vamos, solo estaba bromeando. No interrumpí. Una semana. A partir de ahora, ni llamadas, ni mensajes, ni pagos. A ver quién es el primero en acordarse de mí. Madre apresuradamente. No digas cosas tan dramáticas en vacaciones. No estoy exagerando. Mamá respondí, sin apartar la vista de Kyle. Solo hice lo que me sugirió tu hermano. Sin esperar más, tomé mi abrigo y mi bolso. Al llegar a la puerta, seguí esperando desesperadamente e infantilmente que alguien se levantara y gritara. Espera. Ven aquí. Kyle, discúlpate. No se vayan, nos equivocamos. Pero no es así. La puerta se cerró tras de mí. La música y las risas se interrumpieron de repente, como si se hubiera apagado un interruptor. Afuera, en el estacionamiento, el aire frío me golpeó la cara. Abrí la puerta del auto y me subí al asiento del conductor, pero aún no arranqué el motor. Espero. Esperando pasos. Espera a que alguien abra la puerta y te llame por tu nombre. Espera al menos un mensaje de texto que diga, ¿a dónde vas? Vuelve. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Nadie salió. A través del cristal, vi por la ventana del salón de banquetes. Sombras que se movían, copas que se alzaban, gente que se agachaba para coger comida. La fiesta continuaba. Mi familia continuó. Sin mí. Arranqué el coche, me alejé, y las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas bonitas, ni suaves, sino de esas que me hacían jadear mientras conducía para no desplomarme sobre el volante. Cuando llegué al apartamento, no encendí las luces enseguida. La habitación estaba oscura y tan silenciosa que podía oír el reloj de la pared. Me apoyé contra la puerta y me dejé caer al suelo. Todo mi cuerpo temblaba como si acabara de correr en medio de una tormenta. Cuando dejé de llorar, me levanté, me sequé la cara y abrí mi computadora portátil. La pantalla se ilumina y aparece la ventana de inicio de sesión de la cuenta bancaria. Inicié sesión, con las manos aún temblando. Apareció la cuenta conjunta, un saldo de varios miles de dólares, incluidos los $2,000 que había transferido hacía unos días, para que mis padres pudieran celebrar el TED con tranquilidad. Me quedé mirando ese número durante mucho tiempo. Fui mi sudor. Las noches en vela, los momentos en que apreté los dientes e ignoré mis propias necesidades. Hubo momentos en que mi madre me elogió como hijo filial intercalados con momentos en que, sarcásticamente, me llamaba hijo calculador. Arrastro el ratón y hago clic en Transferir. Elige tu propia cuenta. Introduzca el importe total. El sistema preguntó, ¿estás seguro? Miré secamente. Más seguro que nunca. Haz clic en Confirmar. A continuación, accedo a la configuración de pago automático. Cada línea aparece. Hipoteca, pagar con mi tarjeta. Electricidad, agua, internet, streaming, seguro. El coche de Kyle. Presionó eliminar todo. Uno por uno. Cada vez que el sistema preguntaba, ¿está seguro de que desea cancelar? Yo susurraba, sí, esta vez estoy seguro. Una vez hecho esto, abrí un archivo de Word en blanco. Comencé a escribir. Pequeñas cosas que creía haber olvidado. La cinta azul fue guardada en el cajón. La parada de autobús está fría. El coche de Kyle con el lazo rojo. Mi apresurada graduación. Extracto bancario repleto de dinero. Cuenta conjunta. Hubo momentos en que mi madre lloró, pero no porque yo sintiera dolor, sino porque se acercaba el vencimiento de las facturas. El meme del mendigo en el chat grupal. Estuve escribiendo a máquina hasta las 3 de la mañana, 10 páginas. No porque sea buena escribiendo, sino porque el dolor de 30 años por fin encuentra un lugar donde desahogarse. Antes de colgar, miré el teléfono. No hay llamadas perdidas. Ningún mensaje de dónde estás, solo uno del chat grupal. Kyle envió otro meme. Muy dramática. Muy dramática. Algunos familiares hicieron clic en el icono de risa. Guardé el teléfono en el cajón y lo apagué.
Basta de ding ding, basta de notificaciones. Solo había silencio. Esa noche decidí desaparecer de verdad, no de la fiesta, sino de mi papel como banco de la familia, de mi posición como cajero automático andante de la familia. Me doy 7 días. 7 días sin llamada, sin pago, sin explicación. 7 días para ver, como dijo Kyle, si alguien realmente notó la desaparición de ellos, simplemente darse cuenta de la desaparición de dinero. No imaginaba que esos 7 días no solo revelarían la verdadera naturaleza de mi familia, sino que también me obligarían a afrontar la pregunta más difícil de mi vida. Si ya no soy un hijo útil económicamente, ¿qué soy a sus ojos y a mis propios ojos? 7 días sin contacto pueden parecer poco tiempo. Pero para alguien como yo, que tiene la costumbre de contestar cuando vibra el teléfono, es una desintoxicación total. El primer día, casi me vuelvo loco. Caminé de un lado a otro del apartamento, mirando de reojo el cajón donde había guardado el teléfono y lo había apagado. Todo tipo de escenarios pasaban por su cabeza. Mamá se desmayó, papá fue hospitalizado, Kyle tuvo un accidente, la casa se incendió. El cerebro de un niño bueno. Siempre encontraba una razón para volver a servir. Pero, entonces, cada vez que mi mano se acercaba al cajón, aparecía otra imagen. El rostro eufórico de Kyle levantando su vaso, llamándome cajero automático, la risa forzada de mis familiares, la mirada esquiva de mis padres. Retiré la mano. El segundo día de trabajo, un compañero me recordó. Últimamente te ves raro, más pálido. Mary. Probablemente porque el teléfono dejó de sonar. I haven't ready. Lo que no sabían era que era la primera vez en años que me sentaba a almorzar sin tener que responder mensajes de texto como: cariño, esta factura vence pronto, tu hermano necesita dinero urgentemente. Al cuarto día, el pecado llegó como una marea. Me imaginé a mis padres sentados en casa, mirando la carta de cobro de deudas, con las manos temblando, mi madre llorando, mi padre suspirando. Mi yo antiguo, el niño que solía quedarse detrás de la puerta, escuchando a los adultos hablar de adopción, susurró: eres una hija desobediente. Te criaron personas, y ahora las abandonas en su momento más difícil. Pero, entonces otra parte respondió: no son los que peor lo pasan. Todavía pueden permitirse salir a comer, comprar cosas nuevas, devolverle el dinero a Kyle, solo que ya no pueden hacerlo con tu dinero. Al séptimo día, ya no pude soportarlo más. No porque lo extrañara, sino porque quería saber. Quería saber, después de 7 días, si alguien se había percatado de mi desaparición. Saqué el teléfono del cajón y lo encendí. La pantalla se iluminó. Las notificaciones inundaron la pantalla. Mi corazón latía con fuerza. Por un instante, realmente esperé ver frases como: ¿dónde estás? Tenemos que hablar, estoy preocupado por ti. Pero no. El primer mensaje es de la compañía telefónica, recordando la factura. 2 mensajes del consultorio dental para programar una cita. Algunos anuncios. Luego llegaron los 2 únicos mensajes de la familia. Mensaje de Kyle, enviado el lunes. ¿Está bloqueada la cuenta de la película? No puedo iniciar sesión. Revísalo. Mensaje de mamá. Enviado el jueves. Cariño, parece que hay un problema con la cuenta conjunta. Muchas facturas fueron devueltas. Por favor, revísala de nuevo. Eso es todo. 7 días de desaparición, y lo que descubrieron no era yo. Pero al fin y al cabo es entretenimiento y dinero. No sé si reír o llorar. Al final, hice ambas cosas. Se me saltaron las lágrimas, pero escapé una risita seca. Kyle llamó 3 horas después, cuando, presumiblemente, se dio cuenta de que su mensaje de texto no había sido respondido. Dejé que la máquina sonara casi hasta el final antes de contestar. Por fin me enteré, exclamó sin saludar. ¿Qué se hace con esas cuentas? Invité a un amigo a ver el partido, pero cuando llegué me encontré con un aviso de que no se había realizado el pago. ¡Qué vergüenza! Sí, respondí con calma. Porque cancelaste todo. ¿Qué? Rió con frialdad. No bromees. No estoy bromeando.
voy a cancelar. Ya no voy a pagar la cuenta conjunta. Durante unos segundos hubo silencio al otro lado de la línea. Y entonces, Bum, ¿qué te pasa? Llevas años pagándolo. ¿Qué haces ahora? ¿Estás enfadado por la Navidad? Estaba bromeando. Todo el mundo sabe que estaba bromeando. No, tienes razón, dije lentamente. Gracias a ti, me di cuenta de que si desaparecía, lo único que todos echarían de menos sería el dinero. Así que decidí darles a todos la oportunidad de conocerse primero. Ay, Dios mío, estás exagerando otra vez, dijo molesta. Siempre te haces la noble, pero en realidad solo eres una calculadora. Es normal que las familias se ayuden entre sí. Si tienes mejores condiciones, puedes contribuir más. Las familias se ayudan entre sí. Enfaticé cada palabra. Pero nunca te veo ayudar a nadie. Se quedó en silencio un instante. Luego gruñó. Bueno, lo que quieras. Pero déjame ser franco. Tus padres están desesperados por las facturas. Si pierden la casa porque estás enfadado, será culpa tuya. Esa frase suya me golpeó donde más débil era, el miedo a ser un mal niño. Pero esta vez, había una nueva capa dentro de mí que lo bloqueaba, la fatiga. No vamos a llegar a un acuerdo, Kyle, dije. Si mamá y papá pierden la casa, será por cómo manejaron el dinero y por cómo te malcriaron, no porque yo haya defendido mis límites. Ya no soy un banco. Respiraba con dificultad. Te arrepentirás. Quizás respondí. Pero si sigo viviendo igual, sé que me arrepentiré. Adiós. Apagué la máquina. Todavía me temblaban las manos, todavía me dolía el corazón, pero, por primera vez, pude terminar una llamada sin sentir que había cometido un delito. Unos días después, me llamó mi madre. Casi justo después de salir del trabajo. Escuché una respiración agitada al otro lado de la línea. Tú, ¿por qué hiciste eso? Devolví la factura de la casa. La de la luz, los impuestos, todo. Llamó el banco. No supe qué contestar. Deberías reabrir la cuenta, al menos este mes, hasta que tu padre pueda hacerse cargo. Me senté en la silla, intentando mantener la calma en mi voz. Durante los últimos 2 años, he estado enviando dinero todos los meses. Hablé de gastos y te enojaste. Sugerí reducir las salidas al restaurante y dijiste que era una carga para ambos. Ahora que he dejado de hacerlo, dices que soy cruel. Entonces, ¿en qué caso no tengo la culpa? No es momento de hablar de estas cosas, dijo mamá, casi llorando. La familia está en apuros, y tú te fuiste a medias. Tus padres te criaron durante tantos años, y ahora les das la espalda. Hablemos claro, mamá. Respire hondo. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños? Mamá guardó silencio. Oí el leve sonido de un televisor a lo lejos, alguien hablando de las noticias de la noche. Es el 20. Mamá dudó. ¿O el 23? Ya sabes que se me olvidan las fechas, pero Kyle, yo sí lo sé. Es 14 de abril. Así es, sonreí, pero sin alegría. Mamá nunca olvida el cumpleaños de Kyle. En cuanto a ti, cada año tienes que recordártelo. Comprarte un pastel. ¿Qué importa eso ya? ¿Por qué lo mencionas? Mamá empezó a molestarse. Déjame entender. ¿Sabes cuál es mi puesto de trabajo actual? Soy contable. Soy analista financiero senior. Me ascendieron hace 8 meses. Le envié un correo electrónico. No me respondió. La madre sollozaba. Mamá no se lleva bien con los teléfonos ni con los correos electrónicos. Pero eso no significa que no te quiera. No digo que no me quieras, susurré. Solo digo que tu amor por mí siempre queda relegado a un segundo plano. Y ahora, cuando dejo de pagar, de repente todo es culpa mía. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó mamá, con la voz quebrada. ¿Quieres que vivamos en la calle? ¿Quieres que la gente diga que eres una desagradecida? ¿Quieres que tus padres mueran de vergüenza? Quiero que te hagas responsable de tu propia vida. Y yo me haré responsable de la mía, respondí. No te estoy matando de hambre, simplemente estoy dejando de financiar un estilo de vida que no te puedes permitir. Son 2 cosas distintas. La madre lloró más fuerte, repitiendo,
Hice lo mejor que pude, pero supongo que no fue suficiente para ti. Correcto. Nunca es suficiente. Pero decirlo en voz alta sería como otra puñalada en el estómago. Tengo que colgar, mamá, susurré. Necesito un tiempo. Si quieres hablar conmigo de algo que no sea dinero, aquí estoy. Primero apago la máquina. Sentí una opresión en el pecho como si acabara de correr una maratón. Las lágrimas cayeron, pero mezcladas con ellas había un poco de alivio. Unas semanas después, papá llamó. Sin rodeos, sin lágrimas, solo el mismo tono severo que usaba cuando rompía un plato de niño. Esto ya es demasiado. La casa corre peligro de perderse. ¿Lo sabes? Se me cayó el alma a los pies. ¿Perdido? ¿Qué? Llevo 3 meses sin poder pagar mi hipoteca. El banco me envió una carta. Si no pago en 60 días, me quitarán la casa. Me aferré a los reposabrazos de la silla. Pero, no es que mis padres no tengan ingresos. Papá tiene una pensión, mamá recibe una paga. ¿Cómo sucedió tan rápido? Papá guardó silencio un segundo, luego tosió suavemente. Teníamos que ayudar a Kyle. Lo estaban amenazando con una demanda por deudas de tarjetas de crédito. No vamos a permitir que lo lleven a juicio, es nuestro hijo. ¿Cuánto? Pregunté, aunque temía la respuesta. 8,000, respondió con voz rígida, como si la cifra fuera obvia. 8,000. Gasté en viajes mucho más dinero del que jamás soñé. Más de lo que estaba ahorrando para reformar el apartamento. ¿Usaste el dinero para pagar la deuda de Kyle, en lugar de la hipoteca? Repetí tan despacio, que cada palabra me pesaba en el estómago. Necesita ayuda, gruñó papá, molesto. Tú tienes tu propio apartamento y un trabajo estable, no la necesitas. Si lo demandan, y tiene un historial negativo, ¿cómo podrá hacer negocios en el futuro? Sonreí con tristeza. Más adelante, podrá volver a casa y vivir con sus padres sin tener que pagar ni un solo centavo como antes, ¿verdad? No seas grosera, dijo papá, enfadado. El caso es que, si sigues siendo tan terca, perderemos la casa. ¿Qué pensarán los vecinos y los familiares? ¿Quieres que la gente murmure que tu hija adoptiva echó a sus padres biológicos de casa? Ah, por fin se pronunció la palabra. Hija adoptiva. Me incorporé. ¿Sabes, papá? Durante más de 30 años, he ayudado con todo lo que he tenido, sin quejas, sin reconocimiento. Perdí la oportunidad de comprar una casa más grande, de descansar, de disfrutar de la vida, solo para enviar dinero a mis padres. Y ahora, cuando dejo de hacerlo, lo único que recibo es hija adoptiva egoísta, cruel e ingrata. Papá permaneció en silencio durante un largo rato. No voy a permitir que me arruine otra vez por tus malas decisiones financieras. Continué con voz temblorosa pero firme. Si pierdes tu casa, será porque priorizaste a la gente equivocada. Lo siento, pero esta vez no pagaré por ti. No tengo nada más que decirte, suspiró papá. Cuando estés listo para ser un buen hijo, llámame. De lo contrario, considera la posibilidad de no tener padre. Teléfono apagado. Una parte de mí quiere retractarse, llorar, pedir disculpas, decir que enviaré el dinero. Pero esa parte, por una vez, es más pequeña que el resto. La parte de mí que sabía que si continuaba, no sería más que un cadáver andante y una cuenta bancaria vacía. Me enteré de que mis padres habían perdido su casa a través de mi tía. Llamó, con la voz llena de indignación. Tuvieron que irse de la casa. Se mudaron a un apartamento diminuto cerca de la autopista. ¿Dormiste bien sabiendo que tus padres tuvieron que soportar semejante humillación? Me mordí el labio. Creo que lo más humillante es ver a mis padres seguir manteniendo a una niña de casi 30 años que se niega a madurar, tía. ¿Crees que eso está bien? De todos modos, te criaron. Sin ellos estarías en un orfanato, no sentado en casa con el aire acondicionado dando lecciones de moral. No discuto, solo hago una pregunta. Así que, Kyle vive ahora con sus padres en ese apartamento, tía. Hizo una pausa. No, se está quedando con un amigo. El apartamento solo tiene 2 habitaciones, no podemos alojarlo. Cerré los ojos. Aunque ya me lo esperaba, aún así me dolió oír a mi tía confirmarlo. Perdieron su hogar.
Pero el hijo biológico todavía no es capaz o no está dispuesto a quedarse y ayudar a sus padres. Elige seguir siendo el centro del universo, girando en torno a otros, dependiendo de ellos, refugiándose, tal como lo hacía antaño, en sus hogares. Mi familia finalmente se vio obligada a aceptar nuestra realidad financiera, un apartamento modesto, ingresos escasos, nada de comidas sofisticadas, nada de cosas nuevas constantemente. Y a sus ojos, el responsable de todo, fui yo. Curiosamente, cuando me di cuenta de eso, la culpa que sentía se alivió. Triste, sí. Dolor, sí. Pero se acabó el correr frenéticamente para arreglarlo todo. 7 días sin pago provocaron el derrumbe de la casa. Pero también me quité la máscara de una familia que siempre ama incondicionalmente. La máscara del sacrificio de los padres, la máscara de mí misma, la hija que siempre tuvo que desempeñar el papel perfecto para ser digna de existir. Eisan, ya no soy su banco, pero surge una pregunta más importante. Si dejara de ser una máquina de hacer dinero, ¿cómo viviría? ¿Tengo derecho a construir una vida que no gire en torno al miedo al abandono? La respuesta la empecé a encontrar en los meses siguientes, cuando aprendí a usar el dinero que ganaba para mi propia vida, no para tapar los agujeros negros de otros. Y esa es otra historia, que comienza en el momento en que comprendí. Dejar de pagarle a mi familia no era el fin, sino la primera vez que me pagaba a mí misma. Después de la última llamada con mi padre, después de las acusaciones y de que me cerraran la puerta de la familia en las narices, pensé que me derrumbaría. Pero, extrañamente, no me desmayé. Estuve vacía durante un tiempo. Las primeras semanas viví en un estado de incertidumbre. Ya no recibía llamadas para pagar las facturas, pero mi mente seguía calculando automáticamente. ¿Vence esta vez la factura del agua? ¿Le alcanza la pensión de papá? ¿Kyle está desempleado otra vez? Es como si te hubieran quitado la vía intravenosa del brazo, pero tu cuerpo aún estuviera esperando el pitido de la máquina. Entonces decidí hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, ir a terapia seria. No solo unas pocas sesiones, sino 2 sesiones por semana, regularmente, como alguien que realmente cree que merece ser sanado. En una pequeña sala de terapia con paredes de colores suaves y un sofá ligeramente hundido, relaté toda la historia de mi vida, desde la cinta azul en mi casillero hasta la fría parada de autobús, pasando por los extractos bancarios, la cuenta conjunta y la fiesta de Navidad que me convirtió en el hazmerreír. La doctora no dijo, «Tus padres son malvados, ni hiciste lo correcto», simplemente preguntó, «¿Cómo te sientes cuando siempre eres el único responsable? ¿Cuándo empezaste a creer que solo tienes valor cuando das?» Esas preguntas dolieron más que cualquier reproche, porque me obligaron a mirar hacia atrás, a aquel niño que una vez estuvo detrás de la puerta, conteniendo la respiración mientras escuchaba a los adultos decir, «Los parientes consanguíneos son diferentes», como se Adarm cuenta. Durante 33 años, viví como alguien que intentaba pagar para comprar mi entrada en la familia. Cuando dejas de pagar, lo único que realmente se desmorona es la ilusión de que el amor existió. Mis finanzas, en cambio, por primera vez, han vuelto a la normalidad. Transferencias de $1.5 y luego de $2 desaparecieron de mi chequera mensual. Las cuentas de ahorro, que habían estado disminuyendo bajo el interminable programa de ayuda de emergencia, comenzaron a repuntar lentamente. Aumenté mis aportaciones a mi fondo de pensiones. Terminé de pagar el único préstamo que me quedaba. Me compré un coche nuevo, no uno de lujo, sino uno seguro y fiable, y lo pagué al contado. No se lo enseñé a nadie, ni le saqué una foto para publicarla en ningún grupo y presumir. Por primera vez, usé mi dinero para mi vida, no para tapar agujeros sin fondo que otros cavaron. Al mismo tiempo, comencé a intentar vivir una vida que no girara en torno a la familia. Me uno a un grupo de escalada de fin de semana. En las frías mañanas, el grupo seguía el sendero. El olor a tierra mojada, el olor a hierba, el crujido de las hojas secas bajo los pies. Jadeaba,
me dolían las pantorrillas, pero en un instante, de pie sobre una pequeña roca, mirando hacia la ciudad a lo lejos, me di cuenta. Hay un mundo muy grande ahí fuera donde la gente no sabe que soy la hija adoptiva, la hermana de Kyle, el cajero automático de la familia. Solo me conocen como la chica que se ríe más fuerte cuando casi se resbala, la que siempre trae comida extra para compartir con el grupo. Intenté inscribirme en una clase de cerámica. Mi primera creación era deforme, torcida, ni una taza ni un cuenco. La miré y me eché a reír. Por primera vez me permití ser mala sinvergüenza. Nadie me comparó con Kyle. Nadie usó mi maldad para demostrar que tenían razón al no invertir en mí. Empecé a salir con gente. No hubo ningún cuento de hadas, solo algunas citas para tomar café, algunas cenas. Algunas personas se llevaron bien, otras no. Pero lo cierto es que esas personas no necesitaban que yo les pagara las facturas para ser amables conmigo. Me veían como una mujer con una historia, cicatrices y sueños, no como una tarjeta de crédito andante. Familia. Ya casi no tengo noticias suyas directamente. De vez en cuando un primo me hablaba, como si sostuviera el último puente. Él la digo. Mis padres se mudaron a ese apartamento cerca de la autopista. Es pequeño, pero limpio. Mi hermano trabaja a tiempo parcial como consultor y gana un dinero extra. Mi tía participa en el huerto comunitario, cuidando las plantas todos los días, así que parece ocupada de otra manera. Why Kyle? Oí que encontró trabajo en un almacén, algo así como encargado de inventario, cargando y descargando. Los turnos son duros, pero al menos trabaja con regularidad. Lo oí, y en mi corazón hay una sensación muy extraña. Ni alegría ni odio, solo tristeza para todos. Triste por un hijo que fue amado hasta el punto de ser malcriado. Es triste ver a dos adultos que usan a su hijo como el centro de su universo, hasta el punto de que cuando él cae, ellos también caen. Y es triste pensar en el niño adoptado que pasó toda su vida buscando amor, pero que al final tuvo que desconectarse del oxígeno para sobrevivir. Un año después de aquella fatídica fiesta de Navidad, organicé otra fiesta. Esta vez, los invitados no eran parientes consanguíneos, sino personas que yo había elegido. Algunos compañeros de trabajo cercanos, algunos amigos escaladores, un compañero de clase de cerámica y alguien con quien estaba saliendo. No hay hoteles de lujo. Sin piano en vivo. Mi pequeño apartamento. La mesa del comedor puesta con la comida que yo misma preparé. Unas cuantas botellas de vino. Pequeñas velas en la estantería y música sonando en un viejo altavoz Bluetooth. Alguien preguntó, ¿qué se celebra? ¿Es Navidad anticipada? Mi rey. Mi propia Navidad, con gente que realmente me conoce. Suena un poco cursi, pero nadie se rió. Brindaron conmigo, contaron historias sobre el trabajo, el amor, la vida, y se rieron de pequeñas cosas. Nadie mencionó la factura. Nadie mencionó el dinero. Nadie esperó a que sacara mi cartera. Al final de la noche, cuando todos se habían ido a casa, el apartamento volvió a estar en silencio. Los olores a comida, vino y perfume aún flotaban en el aire. Recogí las tazas, acomodé las sillas, apagué las luces y dejé solo una pequeña lámpara amarilla en la esquina de la habitación. Sonó el teléfono. Número extraño. Dudé un poco, y luego abrí el mensaje. Hermana, soy Kyle. Mamá me dio tu nuevo número. Sé que hace tiempo que no hablamos. He estado pensando mucho en lo que pasó. En lo que dije aquella noche de Navidad. Si no te molesta, me gustaría hablar. Me senté. El mensaje fue breve, pero causó revuelo. Una parte de mí se alarmó de inmediato. ¿Necesitas dinero otra vez? ¿Tienes facturas que pagar otra vez? Utilizas unas palabras de arrepentimiento como invitación a volver a tu antiguo puesto. Otra parte, más pequeña, pero tan real, que resulta difícil ignorarla. ¿Y si de verdad hubiera cambiado? ¿Y si esta fuera la primera vez que mi hermano quisiera hablar con su hermana y no con el banco? Dejé el teléfono sobre la mesa, sin contestar inmediatamente. Por primera vez en mi vida, no me vi en una situación con mi familia que me obligara a reaccionar inmediatamente.
Puedo respirar. Puedo pensar. Puedo elegir. Decide si tienes la fuerza para reabrir esa puerta. Elige qué relaciones merece la pena reconstruir y cuáles deberían quedar como un recuerdo del pasado. Me di cuenta. Durante años no fue cómo me trataron, sino que creo que no tengo derecho a rechazar la forma en que me tratan. Esa noche no le respondí al mensaje. Dejé el mensaje de Kyle allí, como un libro abierto. Salí al pequeño balcón, me apoyé en la barandilla y miré hacia abajo, a las ventanas amarillas de la calle, donde otras familias cenaban, veían la televisión, discutían y se reconciliaban. Soplaba el viento nocturno, frío pero no tan intenso como el año pasado. Creo. No sé cuándo, ni siquiera si, le responderé a Kyle. Pero esta vez, no le responderé por miedo al abandono, ni por culpa. Si lo hago, lo haré desde otro lugar, donde sé que valgo aunque no le dé ni un centavo a nadie. Había desaparecido de sus vidas de una manera que ellos ridiculizaban, y solo se dieron cuenta cuando el dinero se había acabado. Pero después de desaparecer de sus necesidades, yo reaparecí en mi propia vida. Ya no soy la chica que se quedaba parada afuera de la puerta mirando hacia adentro, aferrándose a cada migaja de afecto. Ya no es una versión de prueba. Ya no es un cajero automático. Simplemente soy yo. Una mujer con un pasado complicado, con heridas profundas, pero que está aprendiendo a quererse lo suficiente como para dejar de infravalorarse. Y eso, por primera vez en 33 años, fue suficiente. Si alguna vez has estado en una familia donde el amor siempre venía con condiciones, donde solo se te veía dando, probablemente conozcas esta sensación. ¿Qué sacrificios has hecho para que te llamen buen hijo a? ¿Cuántas veces has salvado a otros pero te has olvidado de salvarte a ti mismo a? Cuéntame tu historia en la sección de comentarios a continuación. Y si quieres seguir leyendo historias sobre cómo restablecer límites, sanar y aprender a priorizarte, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Porque tal vez, como yo, lo que necesitas no es una familia perfecta, pero en algún lugar que te lo recuerde, siempre has merecido ser amado, incluso si no le has pagado a nadie.